Despierta, el comienzo de todo. Nota del autor. Los datos que se revelan en esta novela, los cuales tienen su fuente respectiva al final de la misma, son reales. El objetivo de este libro es incentivar a la investigación, que es lo ideal para que los lectores saquen sus propias conclusiones de los diversos temas que se plantearán aquí. Prólogo. A lo lejos, una carcajada maligna se deja escuchar. Después de una pausa, una frase rompe el silencio. Es perfecta. La llamaré El Gran Engaño. Novela basada en hechos reales. Capítulo 1. Un día como todos los días. Como cuchillos que penetran más y más en los oídos, provocan que las puertas se abran poco a poco al encuentro de la luz, y ésta, sin piedad, castiga nuestros pozos profundos, llenos de una misteriosa negrura, una vez más. Es el despertador que está sonando y da las 6 horas, y como la copia del día anterior, todo vuelve a empezar. Con los ojos aún entreabiertos y esperando a que el cuerpo restablezca gradualmente sus 5 sentidos, va aflorando de a pocos en nuestro pensamiento la rutina diaria, y como un robot, el cuerpo se prepara para enfrentar las horas del día como todos los días. Una vez establecido y empapado de lucidez, la limpieza de dientes es lo primero. El baño reconfortante y el desayuno son armas indispensables, aliados que nos ayudarán a combatir las labores venideras, regidas por el señor tiempo. Después de soportar el bullicio estridente de las sirenas de los autos, el haber escuchado problemas de otros en el transporte público y haber soportado estar como en una lata de sardinas dentro del mismo, por fin las puertas de nuestro centro de trabajo se abren ante nosotros, comenzando así un día más. Nimrod, ¿estas son horas de llegar? Disculpe, señor, no volverá a pasar, el tráfico estuvo terrible, respondió el joven, aún aturdido. Mira, hijo, tal vez yo sea comprensivo, pero el sistema no lo es. ¿Sabes cuánto vienes retrasado? Asumo que estarás de acuerdo en que esto amerita una hora de descuento de tu salario, dijo el hombre, con sarcasmo y a la vez exaltado, con los ojos desorbitados, a punto de clavarse en el ser del muchacho. Ocupa tu puesto de trabajo de inmediato y que ni se te ocurra protestar. Mientras aquel hombre de mediana edad se alejaba al ritmo de un toro como en un rodeo, Nimrod lamentaba la ascensión impuesta y la consideraba un abuso, dado que era la primera vez que cometía esa falta, y por lo tanto era una exageración del superior, que seguramente descargó en él su furia debido al estrés que cargaba encima. Y es que, últimamente, las empresas en general anteponían como requisito indispensable que parte del trabajo era desempeñarse bajo presión. Una muestra más de que el sistema en que vivimos no tiene compasión de nadie, como un monstruo devorador de energía que nos absorbe de a pocos. En ese momento, una serie de ideas invadió la mente del muchacho. Tal vez un grupo muy poderoso toma las decisiones importantes y nos mantienen sometidos mediante la depredación de nuestro tiempo, para poder controlarnos y así ellos enriquecerse más y más. Sin embargo, el objetivo no sería ese, sino por el contrario, uno mucho más oscuro, pensó el joven mientras llegaba a su computadora. No, ¿qué estoy pensando? ¡Qué locura! Además, no tengo por qué preocuparme, solo debo vivir el momento y nada más. A ver, a lo que vine. Nimrod, muchacho de clase media,
descendiente de una familia de trabajadores como él, desempeñaba funciones laborales como fotógrafo en una agencia de publicidad de prestigio, ubicada en el centro de la ciudad bajo el título de American Corporation Publicity. Dicha empresa se había posicionado en el mercado como la mejor entidad dedicada al asesoramiento de empresas en marketing y comunicación. Todo esto en un tiempo récord, lo cual hacía pensar mal a más de uno de sus competidores. Los rumores decían que gracias a la evasión de impuestos y el dinero del narcotráfico, llegó donde estaba. Sin embargo, nunca pudo hallarse evidencias que corroboraran estas afirmaciones. Bien, ¿qué tenemos para hoy?, se preguntó Nimrod, dirigiendo el puntero del mouse al correo electrónico de la empresa. Para el Hotel Sensaciones, una sesión de fotos con la modelo Ana Sotomayor. También tengo la coordinación de la maquetación de una revista con el diseñador gráfico a cargo, una toma de fotos de la ciudad para la revista Urban, y finalmente otra sesión de fotos con el alcalde a las 4 p.m. Bien, empezaré a ordenar el estudio de fotografía mientras llega la modelo, pero antes me conectaré a Facebook, porque me van a enviar unos mensajes muy importantes, pensó el muchacho. Después de una revisión a vuelo de pájaro de su cuenta de Facebook, una vez más la decepción invadió su ser al ver las publicaciones emitidas en su muro. Estas eran solo el vivo reflejo de una sociedad empapada en la ignorancia y estupidez. La verdad, las personas solo publican cosas sin sentido en la red, pero felizmente aún hay raras excepciones que se oponen a esta enfermedad. Sin embargo, varios de mis amigos están contagiados por este mal. Reflexionó Nimrod un instante. Y es que, en rigor de la verdad, en la actualidad la mayoría de las personas de este planeta vienen siendo atacadas por la nueva enfermedad del siglo XXI llamada estupidez. Y al respecto, sin lugar a dudas, la televisión es el arma principal que tiene el sistema para atacarnos. Fue la que dio inicio a este fenómeno. Esta controla totalmente la producción de los mensajes emitidos y hay una absoluta y descarada tergiversación de los hechos reales. El acceso que ha logrado la televisión es realmente impactante. Se trata, sin ningún lugar a dudas, de un sistema comunicacional supermasivo. Tomemos en cuenta que los integrantes del público receptor no se conocen entre sí. Cada receptor sabe la opinión de los demás solo por medio de la información que las propias emisoras televisivas dan a conocer. La difusión de la televisión y su instalación como hábito popular han provocado una seria reducción para la reflexión íntima, la lectura de libros, el diálogo familiar, las prácticas deportivas, los paseos al aire libre, etc. Por lo tanto, se puede observar claramente el carácter invasivo que la televisión posee. Es indiscutible su extraordinario atractivo de los productos audiovisuales que nos ofrece, su gran capacidad para capturar nuestra atención y distraernos de los problemas que nos aquejan, dándonos la sensación de que nos hemos escapado de ellos, algo así como una droga que nos atrapa poco a poco. Existe una manipulación de las noticias, alterando la percepción que el público tiene de la realidad, tanto a nivel intelectual como emocional. Según Hal Berker, integrante del Futurist Group, mediante el control de la programación de las noticias televisivas, se puede crear la opinión pública manipulando la forma en que la gente piensa y actúa. Se trata de una fabricación de una opinión pública artificial, con la finalidad de ocultar los verdaderos fines egoístas y en la mayoría de casos genocidas de un pequeño grupo de sujetos acaudalados que actúan en conjunto para la defensa de sus intereses y solo mantienen las apariencias de una democracia. Se da el incremento exponencial de los contenidos televisivos consistentes en distracciones y entretenimientos de gran variedad. La televisión instructiva, formativa y concientizadora casi ha desaparecido.
Por el contrario, se han multiplicado los contenidos socialmente irrelevantes y culturalmente pobres. Nos referimos a los programas de juegos improductivos que nada aportan al desarrollo físico y psíquico de sus participantes o televidentes. Los programas de rumores y chismes sobre la vida de las estrellas y otras personalidades públicas, los programas de escándalos muchas veces simulados o al menos provocados por la propia producción televisiva, han minimizado dramáticamente el espacio televisivo dedicado a los temas realmente importantes. Desde hace ya varios años, la televisión viene sobreestimulando de modo cotidiano los instintos y las emociones de los miembros de su propio público. La extraordinaria excitación en cuestión, cuando opera sobre el plano instintivo, se focaliza principalmente, aunque no siempre, en el terreno sexual. La televisión actual es sumamente prolífica en mensajes de contenido erótico en muchos casos. Se muestra abiertamente el desarrollo de prácticas aberrantes, ocultando sus consecuencias negativas. En cuanto a la sobreexcitación emocional, es la principal causa del sentimentalismo que ha calado en las personas. Dichos contenidos sobreexcitan nuestras emociones, tornándonos hipersensibles, debilitando el vigor y volviéndonos manipulables. Según se ha descubierto recientemente, cuando vemos televisión, nuestra actividad cerebral experimenta un notorio desplazamiento hacia el cerebro reptiliano. El mismo constituye la sede de nuestros instintos más básicos, destinados a garantizar nuestra supervivencia. Desde luego, la sobreexcitación del llamado así cerebro reptiliano atenta contra la actividad y el funcionamiento de las áreas cerebrales más evolucionadas y complejas, en particular, contra aquellas que se vinculan con el discernimiento intelectual y el sentido moral. Cuando dicha sobreestimulación se torna rutinaria, genera acostumbramiento. En tales casos, la frecuente exhibición de temas morbosos anula la repulsión que normalmente nos generaba este tipo de contenidos. Diversas investigaciones han demostrado que una imagen violenta eleva la agresividad de las personas. A mediados de la década de 1970, Eric Tries y Frederick Emery diagnosticaron que, como resultado de 20 años de televisión, la sociedad estadounidense había experimentado una especie de lavado de cerebro. Este fenómeno, según estos autores, se había producido con tal intensidad que, incluso, había implicado la desactivación de los poderes cognitivos de la mente en millones de estadounidenses, tornándolos estúpidos, sugestionables y, desde luego, manipulables. Emery y Tries también han dicho que, cuanto más ve televisión una persona, menos entiende, menos acepta, más se disocia de sus propios procesos mentales. La televisión provoca que la gente suprima su capacidad de juicio, porque la combinación de sonido e imágenes sitúa al individuo en un estado parecido al sueño, que limita la capacidad cognitiva. Los medios de comunicación juegan un papel clave, porque lo que hacen estos y el sistema educativo es entorpecer la inteligencia y reducir la confianza en sí mismas de las personas, a tal punto que les es imposible pensar. En cuanto al mal uso de los celulares, claramente en este tiempo tuvimos el fenómeno llamado Pokémon Go, una especie de sometimiento ante esta realidad virtual, perdiendo todo el sentido del tiempo y entorno, como siendo guiados al abismo de nuestra perdición. Pero a pesar de que la aplicación te advierte desde el primer momento, recuerda que debes estar alerta en todo momento, presta atención a tus alrededores. Las personas terminan por olvidar esto. Entonces la pregunta sería, ¿por qué las personas, a pesar de ser conscientes de aquella advertencia, la pasan por alto rápidamente? Tal vez la respuesta solo nos la pueda brindar la ciencia. Algunas de las consecuencias del mal uso de los celulares sería la vibración fantasma, propio de personas que mantienen su celular en el modo vibrar para evitar el timbre. Aquellos que perciben dicha sensación sin que ésta se produzca en realidad están afectadas por este síndrome. Esto ocurre
por alteraciones de la sensibilidad o el insomnio provocado porque muchas personas duermen con los celulares bajo de la almohada y contestan llamadas y mensajes a la hora que sea. También podemos mencionar la dependencia, que es cuando una persona olvida el celular o por cualquier otra circunstancia no lo lleva consigo. Se siente incomunicada e inclusive desnuda, causando gran expectativa y ansiedad y hasta conflictos emocionales por no saber quién la llama o envía mensajes. Al tener tantas opciones de comunicación y entretenimiento en un solo instrumento, que además es portátil, hace que bajen los niveles de atención de las personas que lo usan, al punto de desconectarse del entorno al momento de disfrutar de él. En los últimos años en Europa se han realizado estudios sobre los posibles efectos negativos que puede provocar el uso de celulares, sobre todo para los niños, apuntando elementalmente a evaluar si la radiación puede causar daños en las funciones cerebrales y en el ADN. Aunque aún no hay pruebas, se estima que el uso de celulares, sobre todo en los menores, es perjudicial, e incluso en países como Gran Bretaña y Holanda se han sacado modelos del mercado para realizarles estudios. Las razones son que el cráneo y el sistema nervioso de los niños no están totalmente desarrollados y la radiación penetra con más fuerza en sus cerebros. El creciente número de niños que utiliza celulares es preocupante y los someterá durante muchos años a las radiaciones, sobre todo si realizan llamadas largas o casi todos los días. Y adentrándonos en el terreno de las redes sociales, podemos acotar que los adolescentes no se dan cuenta que están exponiendo su intimidad y seguridad. El problema se origina principalmente por la falta de comunicación entre padres e hijos. Según una encuesta realizada a niños de Estados Unidos, se determinó que el 19% de las víctimas de ciberbullying terminan en suicidio. El sexting es otro de los problemas que se presenta en Twitter y Facebook, las redes sociales más usadas a nivel mundial. Este consiste en mostrar fotos en ropa interior o sin ropa. Otro problema es el grooming, como se denomina a la interacción entre un niño y una persona mayor que se hace pasar por niño. Hay gente que no es capaz de desconectarse nunca, y la idea de pasar tan solo un día sin poder acceder a sus perfiles para actualizarlos o para ponerse al día, les parece algo totalmente imposible. Las adicciones surgen cuando nos acostumbramos y vinculamos a las cosas porque nuestra red de neuronas emite sustancias químicas y nos hacemos adictos a las emociones que generan. Lo que suele ocurrir con las redes sociales es que nos enganchamos porque en ellas solo se suele proyectar lo positivo, o porque nos produce gratificación o buenas sensaciones casi al instante. El sector más propenso a caer en este tipo de adicción es el de los menores y los jóvenes, ya que no han aprendido a regular aún sus emociones. Aparecen síntomas como la falta de atención, la alta dispersión o la incapacidad de alejarse del celular. De pronto, una señal de alerta se visualiza en la parte superior de la cuenta de Facebook de Nimrod. Hay una persona que solicita ser mi amigo. ¿Quién será? Después de hacerse la pregunta, y sin vacilar, movido por la curiosidad, el puntero del mouse fue a dar al icono de solicitudes de amistad. La sorpresa fue grande al leer el nombre de esa persona. Esta, sin duda alguna, cambiaría su vida para siempre.